Usted se ha comunicado con el Fono de Emergencias Policiales de Carabineros de Chile. Por favor, espere en línea. ¿Aló? Sí, quería preguntar si es que acá puedo hacer una denuncia por violencia contra mujeres. ¿Aló? Necesito denunciar una violación. Mi papá está golpeando a mi mamá, ¿nos puede ayudar? Por favor, necesito ayuda. Mi expareja me agredió. Necesito denunciar que mi vecino me atacó anoche. Llamé a Carabineros la segunda vez que mi ex me pegó. Se burlaron de mí, me hicieron llorar. Me dijeron que fui poco inteligente por meterme con alguien así. Me preguntaron, ¿qué hice yo para que él me pegara? Riéndose me dijeron que yo me sintiera en peligro, no me hacía estar en peligro y que si no tenía un golpe, entonces no valía. Denuncié varias veces y un carabinero me dijo, usted decidió casarse, aguante. Y me dejaron en la casa con el agresor. Me dijo, ¿para qué se queja si no tiene nada fracturado? Me dijeron que no era pertinente que hiciera la denuncia porque yo me había defendido y me podían dejar detenida a mí, así que mejor no dejara nada por escrito. Los carabineros me dijeron que tenía cara de que me gustaba que me violaran. Que él estaba en estado de ebriedad, entonces que no era culpable. Que me fuera a mi casa y pidiera disculpas, ya que algo había hecho para que él me pegara e intentara ahorcarme. Si acaso yo no tenía un familiar que le pudiera pegar, porque ellos no podían hacer nada. Me dijo que si se llevaba a cada hombre que golpea a una mujer, tendría los calabozos llenos todos los días. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. No dejan de impactar esas frases que estábamos escuchando, ¿no? Justamente este estudio nos removió esas intuiciones que teníamos como mujeres, ¿no? Como red chilena también, frente a las experiencias que las mujeres tenemos cuando queremos denunciar. Y eso es lo que vamos a presentar hoy día a través de este live que nos acompaña Alejandra Matus, periodista, Lorena Astudillo, integrante y parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y Paula, como nuestra intérprete de señas, de lenguaje de señas hoy. Bueno, este estudio surge a raíz de lo que estábamos presenciando, ¿no? Las mujeres y toda la sociedad frente al comportamiento que Carabineros estaba teniendo primero frente al estallido social, ¿no? Veníamos ya cuestionándonos, veníamos ya preguntándonos, veníamos ya percibiendo el actuar violador de derechos humanos que Carabineros tenía. Y puntualmente también surge como inquietud frente a las políticas públicas que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género comenzaba a lanzar frente al confinamiento y a la pandemia que estábamos viviendo. Y frente a estas noticias que uno iba escuchando de que las llamadas hacia teléfonos de ayuda aumentaban, de que estaba la percepción de que la violencia estaba aumentando, sin embargo no nos hacía tanta coherencia que las medidas que se estaban tomando en ese momento, que por un lado era mascarilla 19 y por otro lado era seguir relevando que estaban los teléfonos a disposición de las mujeres, los WhatsApp, el WhatsApp Mujer, el 1455 y todas las otras instancias, ¿no? Que estaban desplegadas por el Ministerio de la Mujer hacia nosotras, no estaban respondiendo, y una vez más, de hecho, hacía que las mujeres fueran quienes se movilizaran para solicitar ayuda. Cosa que sabíamos que a una mujer violentada y agredida, eso se le hacía muy difícil, sobre todo pensando en confinamiento. Entonces, es ahí en ese momento cuando a la red chilena
les surge, ¿no? Poder conocer la experiencia de las mujeres con respecto a la denuncia de la violencia que habían vivido o estaban viviendo. Y es así entonces como se sube a la plataforma un formulario online que queda a disposición de las mujeres para que ellas las puedan contestar, de diversas edades desplegadas en todo Chile, para responder en cualquier momento, y también se deja la invitación a que ellas puedan compartir la experiencia puntual, si es que ellas querían, de cómo les había ido. Y primero que todo, entonces, no podemos partir sin agradecer a todas las mujeres, niñas, mujeres, adultas mayores que contestaron a nuestra encuesta, que a lo mejor de manera generosa nos hicieron llegar sus vivencias difíciles, duras, y que nos sirvió justamente para levantar este estudio y dar a conocer la realidad. Tenemos entonces que en el corte que realizamos como Red Chilena en este estudio, que fue de junio del 2020 a septiembre del 2020, recibimos 205 respuestas de mujeres que completaron en nuestra caracterización los datos de edad, de lugar de procedencia y de lugar de realización de la denuncia, la región donde estaban, por ejemplo, y cómo les había ido, ¿no? En el recoger de esas experiencias nos encontramos con datos bastante importantes, ¿no? Y que podemos acompañar ahora a través de algunos gráficos. Podemos compartir con ustedes que la edad, por ejemplo, de denuncia, ¿no? En el momento de realizar la denuncia de las mujeres, era tan diversa que iba desde los 6 años a los 73. Y ahí podemos también apoyarnos en esta mirada que tiene la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, que dice que la violencia es un continuo, que no se presenta en una edad determinada ni en un momento determinado, sino que acompaña la vida de nosotras como mujeres desde niñas hasta adultas mayores, tercera y cuarta edad incluso. Tenemos un 81% que nosotros agrupamos, ¿no es cierto?, como adultas jóvenes. Tenemos un 14% como mujeres adultas, maduras, que realizaron la denuncia de violencia, un 4% que estaría dentro del rango entre niñas y adolescentes, y un 1% como adultas mayores, ¿ya? Estas mujeres comparten experiencias muy parecidas con respecto a la respuesta que da Carabineros al primer llamado de ayuda que hacen ellas. No podemos olvidar que todos estos dispositivos que genera el Estado y que los distintos gobiernos han seguido apoyando, tienen como primera entrada al circuito de protección a los Carabineros de Chile. El Ministerio de Mujer y de Equidad de Género insta, ¿no es cierto?, invita a que las mujeres acudan de manera presencial, sobre todo, a realizar la denuncia para sentirse protegidas e iniciar entonces el corte a la violencia que están viviendo. ¿Ya? Entonces, en este estudio vamos a recoger, más allá de la caracterización, cómo les fue a todas estas mujeres que decidieron seguir esta indicación, por así decirlo, y acudieron entonces a Carabineros. Tenemos entonces que la edad que va desde los 6 años hasta los 73 años, recibieron respuestas muy parecidas frente a su solicitud de ayuda. También tenemos que la fecha, ¿no es cierto?, en que se realizan estas denuncias va desde el 2002 hasta el 2020. Un 50% de las denuncias realizadas se hicieron antes del 2018. Y pudimos constatar entonces que el inicio, por ejemplo, de estas denuncias en este estudio, que es el 2002, tienen exactamente las mismas respuestas negativas con respecto a la experiencia de violencia que han vivido las mujeres cuando deciden acudir a Carabineros. Un 48% se realizan ahora estando en pandemia, ¿no?, entre el 2019 y el 2020. Y un 2% no recuerda bien o no sabe la fecha en que realizó esta denuncia. Podemos entonces constatar que el paso de los años no hace que estas experiencias con respecto a la denuncia en Carabineros varíe de manera importante, ¿ya? También podemos decir que el medio que utilizaron las mujeres al realizar la denuncia fue principalmente el presencial. Las mujeres acuden a las comisarías cercanas que tienen, ya sea que estén cerca o sean parte de la residencia que ellas tienen, o en el lugar en que ocurre la violencia, que a veces algunas nos compartieron como experiencia que no era su lugar de origen.
Sin embargo, deciden hacerlo presencialmente. El 19% lo hace de manera telefónica y el 3% a través de otros medios. Y ahí podemos incluir el WhatsApp o el mail, etcétera, o el que las mujeres tengan más a mano. Nuevamente, entonces, las mujeres haciendo caso a esta invitación, ¿no es cierto?, a la sugerencia que hace el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de que sea presencial la denuncia, tenemos que se encuentran con esta primera entrada, con esta primera puerta que ellas tocan, como una experiencia también no positiva frente a la denuncia de violencia que están experimentando. Eso lo corrobora entonces este último gráfico que habla de la percepción que tuvieron las mujeres al acudir a realizar la denuncia. Y acá es muy importante, porque ese 81% que habla de que su experiencia fue negativa, no necesariamente quiere decir que fue una experiencia negativa el poner la denuncia, sino que el 81% habla de que a veces esas mujeres desistieron de ponerla o incluso los mismos carabineros instan a que estas denuncias no se realicen. Entonces podemos tener dentro de ese 81% la experiencia de las mujeres al tener las respuestas negativas de carabineros o también al sentir que no pudieron siquiera estampar la denuncia que querían poner y que permitiría entonces la detención de la violencia que estaban viviendo. Un 14% tuvo una percepción positiva y el 5% no responde o no sabe frente a esta pregunta. Ahora bien, vamos a compartir también dentro de nuestras conclusiones que uno de los hallazgos que podría estar dentro de este 14%, para nosotros es un hallazgo porque es una respuesta que nos da a entender cómo está comprendida, cómo se visualiza esta violencia. Uno de los hallazgos expresado por las mujeres es que tuvo suerte al momento de que su denuncia fue bien recibida o fue acogida, ¿ya? Y para nosotros es un hallazgo importantísimo, porque sentir que uno tuvo suerte al ir a denunciar quiere decir que no está la sensación de protección, que este circuito que se despliega para nosotras es percibido así, ¿sí? Las frases son muchísimas, ¿no? Muy duras, como las que se compartieron en el video que vimos al inicio de esta presentación. Van desde la descalificación hacia las mujeres frente a su experiencia, van desde la sensación de humillación que ellas tienen frente a los carabineros que se burlan, que se ríen, y no es una sensación, no es una percepción que tenga la mujer de que oh, no la tomó en serio, es real, o sea, se ríen. Hubo mujeres que incluso tuvieron que preguntarles a los carabineros de qué se ríen, y el carabinero dice y le responde que encuentra muy gracioso el contenido de los insultos que le hace la pareja. Entonces, no es una sensación subjetiva solamente el hecho de sentir que los carabineros se burlan, es concreta, es real, es directa, es en la cara, ¿no?, de las mujeres que van a denunciar. También hay frases que dan a entender que los carabineros no empatizan, ya sea carabineros hombres o mujeres. O sea, ahí estamos hablando también que una de nuestras conclusiones en el estudio es que la institución es la que tiene una mirada machista y patriarcal frente a la violencia, no el carabinero hombre, ¿no? La mujer que recibe también las denuncias tiene la misma respuesta, el mismo comportamiento, la misma falta de empatía y la misma, y entrega, ¿no?, la misma sensación de no contener, de no apoyar y de no proteger. Otro de las conclusiones que pudimos arrojar ya en el análisis más cualitativo es que Carabineros de alguna manera hace sentir que las denuncias quedan en la impunidad, porque muchos de ellos, al decir, por ejemplo, que mejor que no denuncie porque el marido puede exacerbar su enojo, o que no denuncie porque ella está denunciando, por ejemplo, un abuso sexual, que ella no tiene pruebas para decir eso, que ella entonces va a destruir una familia, que ella está acusando a un inocente, ¿no? Eso hace que las mujeres duden frente a su decisión de denunciar y que no lo hagan. Y no podemos olvidar que las mujeres van ya en un estado de vulnerabilidad a realizar esta denuncia. Ya van en un estado que podría llamarse de experiencia de trauma al acercarse, ¿no es cierto?, a las comisarías. Por lo tanto, las respuestas negativas que ellas encuentran como primer recibimiento de los carabineros es retraumatizante, es revictimizante. Ya vienen en un estado de vulnerabilidad y los carabineros vuelven a ahondar ese estado, ¿no? Vuelven a profundizarlo. Frases tan crudas como que a nosotras nos gusta que nos violen,
que tenemos cara de que nos guste y que lo más probable entonces es que hayamos quedado insatisfechas y por eso estamos denunciando, reciben las mujeres que van a denunciar, por ejemplo, una violencia sexual, ¿no? O respuestas de que estos son problemas domésticos. Sigue todavía la mirada frente a esta problemática como una problemática a puerta cerrada, como una problemática privada, ¿no? Como una problemática que tiene que resolverse con el marido, con la pareja, con el pololo, ¿no es cierto?, con el padre, si es que está denunciando un abuso, y que no debiera entonces salir de ese ámbito. Entonces respuestas como de que vuelva y arregle sus problemas con él, o usted debería aguantar porque usted decidió casarse, ¿no? Son respuestas textuales las que estoy diciendo, hacen ver que Carabineros no tiene una comprensión total de esta problemática, ¿no? Siguen poniéndola, siguen instaurándola en la puerta cerrada, ¿no?, de la familia, y que debiéramos entonces solucionarlo a ese mismo nivel. Por lo tanto, tenemos la sensación, y más que sensación, podemos constatar entonces acá que la experiencia de las mujeres en su totalidad nos hace ver que las políticas públicas desplegadas por el Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia no están siendo efectivas. Todo lo contrario, son medidas nefastas, son medidas que vuelven a violar nuestros derechos humanos como mujeres, y de alguna manera también este informe se hace parte de la denuncia que han estado realizando organismos, ¿no es cierto?, internacionales con respecto a la vulneración que realiza Carabineros de Chile a la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, nuestra pregunta es, ¿podemos dejar en manos de una institución así la protección de las mujeres? Y esa es una pregunta que vamos a analizar con las otras integrantes en este panel hoy día, y que doy la palabra entonces a Lorena Astudillo. Hola compañera. Andrea, muchas gracias por toda la información. Contar que esto lo estamos haciendo en el marco del 25 de noviembre, que a nosotras nos parece importante sacar esta información en esta fecha, y también en los 30 años que cumple la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, trabajando por erradicar la violencia hacia nosotras. Bueno, el Estado chileno hace 25 años atrás se comprometió con otros estados a crear una institucionalidad, una legislación, a como Estado proteger la vida de las mujeres y trabajar por erradicar la violencia hacia nosotras. 25 años después, el Estado chileno ni siquiera ha creado el concepto de violencia hacia las mujeres. Eso no existe. Por lo tanto, mucho de lo que nosotras hablamos, mucho de lo que luchamos y mucho de aquello que los políticos hoy día nos dicen que están haciendo es sobre un bluff. No existe. Hablan de violencia hacia las mujeres, pero se han demorado 25 años siquiera en crear el concepto. Si no hay concepto, no hay recursos, no hay políticas públicas y no hay nada que tienda a prevenir, sancionar y erradicar la violencia que vivimos nosotras las mujeres. En este contexto se han generado políticas públicas por parte del Estado chileno, específicamente a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, porque se piensa que la violencia que vivimos las mujeres es solamente en un espacio de pareja. Está completamente invisibilizada toda la violencia que vivimos en otro espacio. Dentro de estas políticas públicas, que aparecen muy rimbombantes y que un poco explicaba Andrea, que es lo que nos genera a nosotros esta curiosidad, está el 1455, que es un número al cual las mujeres pueden llamar para pedir orientación y denuncia. Está el WhatsApp Mujer, que es un WhatsApp privado en donde las mujeres pueden escribir también. Está el 149, que es el Fono Familia, y en la pandemia, con este aumento de llamados telefónicos, ponen como una política pública mascarilla 19. Todas estas políticas públicas terminan en lo mismo, llamar al 133 para que Carabineros acuda. Todas terminan exactamente en la misma situación. Desde ahí es que a nosotras nos llama la atención que el Estado chileno tenga como única o preferente política pública decirle a las mujeres que denuncien. Esa es la principal respuesta que nos entrega el Estado chileno frente a la violencia que nosotras vivimos. ¿Y cuáles son los aparatos que nos pone para denunciar? Principal, se puede denunciar en la PDI, se puede denunciar en el Ministerio Público, pero las principales políticas públicas a las cuales hace publicidad el Estado son estas.
y esto culmina en llamar a Carabineros. Hace poco, 6 alcaldes de la región metropolitana se juntaron para decir que tenían una nueva medida para las mujeres en el marco del 25 de noviembre, que es que ahora hay que llamar a Seguridad Ciudadana para que Seguridad Ciudadana llame a Carabineros. Y así Carabineros sí le haga caso a Seguridad Ciudadana, porque a las mujeres no les hace caso, y así puedan llegar, porque a Seguridad Ciudadana sí le va a hacer caso. Bueno, en este marco nosotras hicimos este estudio. Sin embargo, como decía Andrea, este problema es institucional. Tenemos una respuesta que hace 18 años es exactamente la misma. Tenemos esta respuesta a lo largo de todo Chile, además, y a mujeres que van a denunciar distintas manifestaciones de violencia y de distintas edades. Por lo tanto, el problema que nosotras detectamos de la insensibilidad, la revictimización, la culpabilización a las mujeres y la violación a los derechos humanos de las mujeres es un problema de la institución de Carabineros. Eso nosotras lo pudimos contar con estas preguntas. Ahora, podríamos decir, ¿y cómo nos explicamos esto? Nosotras lo que estamos exigiendo hoy día es la refundación de Carabineros de Chile. La refundación en una institución que tenga un marco de derechos humanos. No podemos, y con esto abonamos a aquello que ha venido pasando de un tiempo a esta parte. Tenemos una institución que roba y estafa al Estado chileno de una manera multimillonaria. Es la estafa y el robo más grande que ha ocurrido en este país. Tenemos carabineros que asesinan a personas de nuestros pueblos originarios, matan mapuches. Tenemos carabineros que balean niños vulnerados que están en una institución estatal. Tenemos carabineros que mutilan los ojos de las personas que salen a manifestarse. Carabineros que ejercen violencia político-sexual cuando las mujeres queremos salir a la calle y queremos exigir nuestros derechos. Carabineros que acosan sexualmente y tenemos femicidas entre medio de los carabineros. No podemos, además, permitir que sea esta institución, con esta realidad constatada, quienes sigan tomando las denuncias de las mujeres y se supone que las políticas públicas del Estado chileno se enfoquen en esta institucionalidad para supuestamente proteger nuestras vidas. Con la respuesta que nosotras tenemos, nos damos cuenta que esta institución es una institución, bueno, ya lo sabíamos, tremendamente machista. Es una institución en donde las relaciones de poder son las que priman. Y las mujeres vamos a pedir ayuda cuando vivimos violencia porque somos víctimas de estas relaciones de poder y no queremos seguir siéndolo. Entonces no podemos seguir pensando que esa es la forma. Y también es muy triste cuando las mujeres que recibieron ayuda, que son el 14%, siente que tuvo suerte, porque a su alrededor ha visto que ha sido todo muy distinto. Esto no lo podemos seguir permitiendo y es por eso que hoy día nosotras entregamos una carta al gobierno y al ministro del Interior y a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, porque pensamos que esto abona de una forma contundente a la exigencia de refundar Carabineros de Chile. Las mujeres somos la mitad de este país y las políticas públicas que nos ponen son políticas públicas pobres, con instituciones que ni siquiera saben realmente de lo que están tratando. 18 años hablando y respondiéndole a las mujeres exactamente lo mismo, nos da cuenta de que estos famosos cursos de sensibilización que le hacen a los carabineros, estas supuestas capacitaciones, no sirven de nada. Porque además de tener que vivir la violencia sexual o de pareja, o las diversas manifestaciones de violencia que nos toca vivir en la calle o en nuestras casas, llegamos a una institucionalidad que nos sigue violentando de una manera muy dura. Y eso no puede seguir pasando. Es por eso que nosotras desde la red hemos exigido esta refundación y es por eso también que hemos decidido salir este 25 de noviembre a la calle, pese a las medidas que hoy día hay que tomar porque estamos en pandemia, pero pensamos que
Vamos a mantener la distancia física, vamos a ir con las mascarillas, vamos a usar el alcohol gel, pero no podemos quedarnos en las casas. Y responsabilizamos al Estado chileno de cualquier cosa que nos pudiera pasar a nosotras en esa manifestación. Es así como lo indicamos también en la carta. Cualquier daño que nosotras vivamos por parte de Carabineros en una marcha que venimos realizando durante 30 años es responsabilidad del Estado chileno, y le decimos al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que también va a ser responsable. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Lorena. Alejandra, quisiéramos escuchar y compartir contigo también este debate. Está silenciado. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar este estudio de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Si bien, como conversábamos cuando me hicieron la invitación, no es un estudio formal, porque probablemente se sintieron más convocadas a responderla a quienes tenían alguna experiencia. De todas maneras, no, así como percepción de sentido común, creo que los porcentajes que arroja el estudio deben ser muy cercanos a la realidad, que existe una percepción previa de que denunciar violencia física, psicológica o sexual ante la policía es arriesgarse al maltrato. Y eso yo creo que también sería bueno saber cuántas mujeres ante esa perspectiva prefieren no denunciar, porque si yo sé que me van a tratar mal, lo más probable es que no vaya y prefiero aguantarme. Hemos visto en la mayoría de o buena parte de los asesinatos, de los femicidios a mujeres por sus parejas o exparejas, que habían restricciones, órdenes judiciales previas, denuncias previas, y sin embargo fueron absolutamente insuficientes, incapaces e ineficientes para proteger la vida de esas mujeres. Comentario que también me parece muy atingente de que en el 14% de mujeres que dicen que haber tenido una buena experiencia, me imagino que buena experiencia definida como que la denuncia fue acogida o tramitada, dicen que tuvieron suerte. Creo que esa sensación es muy reveladora de la respuesta, no solo policial, porque yo creo que aquí es una cadena, y ya me voy a referir a ella, es una cadena de la interacción policía-fiscalía tribunales, que no se activa ante este tipo de denuncia, y que deja al azar, esta sensación de que al azar, de que te ganas la lotería, la posibilidad de que una denuncia progrese. Y probablemente progresan, como en esto lamentablemente la justicia funciona para casi todos los delitos así, avanza con mayor premura o mayor diligencia cuando hay interés público, cuando están los ojos de los medios puestos sobre determinados casos, o cuando la gravedad de las lesiones hace imposible que lo ignoren. Entonces, el problema es que si esto es así, no hay ninguna labor preventiva, porque si los tribunales actúan, y los medios también aplican el mismo criterio, actúan o se preocupan o ponen los casos cuando la mujer ya fue asesinada o está grave en el hospital, como en el caso de Nabila Rifo, que fue un caso de conmoción, porque estuvo en coma, porque estuvo a punto de morir y le arrancaron los ojos. O sea, si no le hubiera arrancado los ojos, si no la hubiera dejado inconsciente, no hubiera salido. No hubiera aparecido a la prensa y no hubiera llegado a tribunales. Y yo creo que esta conducta del Estado, para resumirla en una sola palabra,
es negligente y es responsable de las muertes que finalmente terminan ocurriendo, porque no previene, no protege y no acoge las denuncias. Y también recojo el comentario de que esto es un trato retraumatizante. O sea, es dañino para la autoestima que alguien se burle de ti o no te crea cuando estás contando algo que te parece grave, pero mucho más lo es cuando ya vienes atormentada o traumada por una experiencia de violencia. No es fácil que una mujer o un adolescente o una niña denuncie, en primer lugar, porque tiene el agresor, uno de los efectos de la violencia física y psicológica es que la víctima se siente desempoderada, se siente sola, desprotegida, y cuando sobrepasa esos sentimientos y logra reunir fuerzas para ir a denunciar, encontrarse con que alguien se burle de ti o te haga estos comentarios de que hay que aguantar, en fin, es como darle la razón al agresor. En ese sentido es como un acto de complicidad con el agresor porque termina, digamos, golpeando donde mismo golpeó el agresor, que es la autoestima. Ahora, ¿qué hacer? En el qué hacer me parece a mí, si bien estoy de acuerdo con que Chile debe tener una policía tanto uniformada como civil, acorde con un sistema democrático, y esto implica reformar completamente la policía, para qué es la policía, para qué sirve, a quién responde, cómo se fiscaliza, en fin. Y eso no son cursitos, eso no se soluciona pasando a los carabineros por cursos, porque hay una cultura institucional en que los cursos son un check, pero no cambia conductas, las conductas se cambian cuando se cambia la institución y los estímulos e incentivos que tienen las instituciones para actuar de un modo u otro. Pero a mí, dicho esto, tampoco creo que sea suficiente, porque el problema es que esta cultura de menospreciar la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas es social, es cultural. Investigaciones no aparece tanto porque no tiene la presencia que tiene Carabineros, pero yo creo que si hubiera cuarteles de investigaciones tantos como hay de Carabineros, la experiencia sería más o menos la misma. Y los fiscales o sea, este tubo donde en la base están las denuncias, no todas las denuncias llegan a la fiscalía. La fiscalía, hay un filtro que hace la policía, que hacen los propios fiscales, de discernir a qué casos van a asignarle los recursos del Estado y a cuáles no. Y en esa primera decisión hay probablemente sesgos de género y de clase, que sabemos que son históricos en nuestro aparato judicial. Luego, el fiscal o la fiscal, supongamos que decida asignarle recursos, tiempo de investigación a un caso en particular, también lo va a hacer en razón de la posible pena que va a tener al final ese esfuerzo. Es en el fondo un cálculo económico, es un cálculo economicista. Si el sujeto la dejó con lesiones graves o con resultado de muerte, es más posible que se active el aparato judicial a que si solamente recibió lesiones leves, porque el raciocinio judicial va a ser: no vamos a activar todos los recursos del aparato estatal para terminar dándole una pena de presidio remitido o simple multa a una persona. Solamente vamos a activar y vamos a hacer el esfuerzo cuando el caso nos puede, digamos, resultar en una condena de mayor intensidad. Y además, si los medios están comprometidos, bueno, ahí
en esos casos se mete la justicia. Entonces creo que hay un tema que no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la justicia, que por supuesto que hay que mejorar esa manera de tomar decisiones, pero tienen que haber organismos especializados en la protección de la mujer, independientemente de si el acto está calificado como delito o independientemente si el delito es grave o es menos grave o son solo lesiones o es solo daño psicológico. O sea, la mujer no puede estar en la competencia de la gravedad de lo que le pasó para lograr la atención del aparato del Estado. Creo que ahí en la labor de protección y prevención es donde no hay nada. Ahí no hay nada, ahí no hay nada realmente efectivo, ni intencionado, porque las políticas, por supuesto que son limitadas y a veces funcionan, a veces no funcionan, a veces funcionan en un cierto porcentaje bien, en otro mal, pero no hay nada, no hay política en ese espacio. Y aquí me parece que entra también la responsabilidad de los medios de comunicación y sobre todo de la educación. La educación desde la más tierna infancia, en que nadie es dueño del cuerpo de nadie, de que amar no significa poseer. Este dicho que se dice y se acepta en reuniones de amigas, en la casa con la mamá o en la escuela, o en cualquier lugar, de que en la guerra y el amor todo está permitido, que a mí siempre me ha causado escalofrío. No, creo que tenemos que también hacernos cargo de eso. No está permitido todo. Si mi pareja me dejó, si se fue con otro, con otra, no me está permitido ir a sabotearla, atacarla por redes sociales, quemarle la ropa, digamos, eso todo está permitido, que es la violencia de la venganza, que a eso se refiere el dicho. Eso es lo que hay que cortar. O sea, las personas somos libres de amar y también somos libres de desamar. O de decidir cuáles son tus preferencias sexuales y no tener que responder por eso ante nadie, digamos, por una decisión que tiene que ver con tu intimidad. Sea que te relaciones con una persona o te relaciones con 100, nadie tiene derecho a castigarte por eso. Ese tema, que es el tema cultural, del tabú, de nuestras relaciones interpersonales, me parece que es donde está más arraigada la violencia, en el tema de los celos, del permiso que nos damos cuando sentimos celos, de que porque sientes celos está todo permitido. Me parece que es un tema fundamental y que esto es tarde si tú lo empiezas a enseñar a los 20 años. Esto se aprende en los primeros años de vida, y si no lo aprende en la casa, en la escuela. O sea, en esto sí el Estado tiene que hacerse responsable, porque no podemos, por supuesto que cada cual viene con sus creencias hacia atrás. La religión también impone ciertas creencias, las distintas religiones en general imponen estas creencias de que la mujer es propiedad del marido, y todas, cual más, cual menos, también imponen conductas morales o conductas de decencia, que si te sales mereces ser castigada. Creo que ahí está el cambio verdadero y duradero, y hay que atacarlo también, independientemente, por supuesto, de lo que tiene que ver con las políticas públicas, con la sanción penal. Pero la sanción penal aparece cuando ya fracasó todo lo demás. O sea, si ya tengo que meter preso a alguien, es porque como sociedad falló la escuela, fallaron los medios, fallaron los vecinos, falló la familia. O sea, eso. Y la policía, por supuesto, digamos. La policía creo que es uno de los síntomas más grotescos de esto, pero me parece que en general todas las instituciones están pregnadas del sesgo
contra las mujeres y contra la diversidad sexual. Muchísimas gracias, Alejandra. Acá están compartiendo lo certera de tus palabras, ¿no? Quienes nos están escuchando. Y creo que has apuntado varias cosas importantes, ¿no? Incluso si miramos desde estos recursos que es necesario inyectar, ¿no es cierto?, para erradicar, para prevenir, sobre todo, podemos pensar solamente el gasto en salud mental, ¿no? Vista la violencia como un problema de salud pública. Exacto. Y cuánto en eso, ¿no es cierto?, muchas veces ni siquiera se destina pensando en que esos recursos van justamente a prevenir y a tratar y a reparar, a superar la violencia, ¿no?, por parte de las mujeres. O sea, consideremos que el Ministerio de Salud es un ministerio de salud física. Nuestro Ministerio de Salud considera la salud mental como un apéndice muy menor, y la salud mental hoy día tiene tanta importancia como la física, digamos, tanto en la prevención como en lo curativo. Tampoco puedes asignar solo recursos a terapia si no haces prevención, porque nunca te va a alcanzar. Así es. Bueno, compañera, agregar a lo que estábamos conversando, que efectivamente desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hemos ido viendo estos distintos agentes y estas distintas instituciones que reproducen la violencia hacia las mujeres. Ya en el año 2012 nosotras propusimos transformar y erradicar el sexismo en la educación, porque como muy bien señala Alejandra, efectivamente esta educación sexista, formal e informal, nos lleva a ser adultas y adultos que ya vienen con una condición dada de superioridad masculina por inferioridad femenina. Los hombres van a lo público, las mujeres van a lo privado, y esta falsedad de hacernos creer que las mujeres somos buenas para una cosa y los hombres para otra. También hemos recogido nosotras y hemos denunciado al Ministerio Público por su desidia y su poco profesionalismo a la hora de investigar los asesinatos de las mujeres, las desapariciones de las mujeres también. Y con esto agregamos una institucionalidad más. Como bien dice Alejandra, efectivamente el problema es estructural, el problema es mucho más grande. Y nosotras hemos tratado de ir develando poco a poco, dando específicamente cada una de estas instituciones y emplazándolas también. Pero por supuesto que el problema es muchísimo más grande. Me gustaría agregar algo pequeño y decirle a las mujeres que nos puedan estar viendo, escuchando, o que le puedan contar también a sus amigas, que Carabineros tiene la obligación de tomar la denuncia, siempre. No están para juzgar, no vamos a preguntarle qué piensa usted. Su obligación, su deber es tomar la denuncia. Aunque yo vaya a denunciar algo, ellos no, que le parezca que no amerita una denuncia, el deber de ellos es sentarse y tomar la denuncia. Por lo tanto, si en este proceso que podemos refundar Carabineros, les toca ir a hacer una denuncia a Carabineros, dígale a Carabineros, su deber es tomarme esta denuncia, y si no, voy a dejar el reclamo en la página web de Carabineros de Chile, porque tienen que hacerlo. Y lo otro es que Carabineros están obligados a asistir a los delitos flagrantes. Así como corren contra el tránsito persiguiendo autos robados, asimismo debieran correr cuando una mujer pide ayuda. Es exactamente lo mismo, es un delito flagrante. Por lo tanto, ellos debieran tener exactamente el mismo proceder para salvar bienes materiales, que les encanta salir a perseguir autos robados, exactamente lo mismo cuando una mujer pide ayuda. Es obligación de Carabineros asistir en un delito flagrante. Ahí, en ese sentido, Lorena, tenemos una pregunta de Lucha Venegas que dice, bueno, ¿qué pasa si no queremos denunciar en Carabineros? ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir a estampar nuestra denuncia? Bueno, las denuncias se pueden hacer también en la PDI y también se pueden hacer en el Ministerio Público, directamente. Ustedes buscan en la página web del Ministerio Público la fiscalía que le corresponda, pero ahora también por la pandemia hay un formulario del Ministerio Público online en donde pueden conectarse y en un formato Word se puede hacer la denuncia. Las limitaciones que tiene esto es que efectivamente es para personas que se manejen en Internet, que tengan acceso a Internet también, pero se puede también hacer por esa vía, y si no, tratar de averiguar dónde queda la fiscalía del domicilio y poder ir a denunciar directamente allá.
Gracias. Yo quería sugerir también que cuando se trata de delitos sexuales, hay una unidad especializada en investigaciones, Canvas me parece que se llama, o algo así, que se refiere a estos delitos y sobre todo tratándose de niñas y adolescentes, yo haría la denuncia ahí porque es personal especializado en el trato digno, por lo menos de las denunciantes y creo que es un lugar de mejor acogida o hay una probabilidad de mayor acogida que en los carabineros. La fiscalía también es una manera de saltarse carabineros, pero en general los fiscales prefieren, por digamos, este embudo que les digo yo, prefieren que las denuncias les lleguen por la policía. Ahora, hay que considerar que actualmente las causas que las fiscalías llevan a juicio son un número menor al 10% de todas las causas, todas las denuncias que reciben. Más del 90% de las denuncias se archivan o se sobreseen por distintas razones que es largo aquí enumerar, pero esa es la realidad. Entonces, creo que también es importante conocer las redes informales o alternativas de protección, redes de mujeres, en fin, digamos, creo que la organización social a veces es mucho más efectiva, sobre todo en la protección inmediata, sin perjuicio de que se hagan las denuncias judiciales, pero creo que para las redes, incluso las redes de amigas de mujeres son más efectivas en la protección que cualquier cosa que hoy día está haciendo el Estado. Totalmente de acuerdo. Y creo que a nivel social, ¿no? Esto que tú estabas hablando antes, Alejandra, con respecto a cómo no se le va tomando el peso, ¿no es cierto?, a las experiencias de violencia que parte a lo mejor, entre comillas, parte, ¿no?, desde lo psicológico, y uno piensa que esto va en una gradiente increciendo, ¿no? No siempre es así. Puede mantenerse durante muchos años lo psicológico y puede ser igual de impactante, ¿no? Y con un daño incluso a veces mayor que una experiencia única de un golpe, ¿no? Pero también me surge cuando tú pones el ejemplo de Nabila, ¿no es cierto?, de cómo también incluso en un momento se llegó a dudar, ¿no es cierto?, de su reputación moral, ¿no? Cuando se hacen también público ciertos expedientes, cierta información con respecto a su vida sexual, ¿no es cierto? Qué interesante, tú dices, porque teníamos un caso tan grave, con hechos tan concretos, ¿no?, que hablaban de incluso la intención, ¿no es cierto?, de su agresor, de darle muerte, que también se dudó, pero cómo también incluso siendo un caso así, en que estuvo a punto de la muerte, ¿no?, incluso se llega a dudar, ¿no es cierto?, de esa moral, de esa vida anterior que pareciera merecer lo que le estaba pasando. Yo creo que eso es bien impactante, porque eso está en lo social. Y eso, yo creo que eso es muy central, porque las mujeres que van a denunciar agresión saben que la primera pregunta que van a tener que responder, esto que aparece en el estudio, también lo provocó. ¿Y qué significaba provocarlo? Exacto. Estuvo con otro, coqueteó con otro, y se hizo cualquier cosa, digamos, que se considere culpable de su parte. Su testimonio y su denuncia va a ser considerada con menos interés. Entonces, ese punto es central, porque en el fondo la única ataque físico o sexual que la policía está dispuesta a considerar como válida es el de una mujer o monja que va caminando por la calle y le ataca a un desconocido que la atacó porque es psicópata. Ese es como el único caso que podría ameritar su atención. Merecería. Y todavía igual le van a interrogar para ver si a dónde anduvo y si se subió la sotana o no se subió la sotana, en fin. Y van a hacer chistes de que quería, que necesitaba, que todos esos chistes que hacen igual. Entonces, el tema es... primero hay que partir por ahí, digamos. O sea, a mí me parece que
no corresponde en ningún caso, en ningún momento, en ninguna circunstancia, la pregunta de con quién estuvo, ni dónde anduvo, ni con quién, ni cómo estaba vestido, ni si es su pareja única, ni si es... No. Lo único que debe interesar es si el delito se cometió y buscar las evidencias de ese delito e intentar proteger a la víctima de que le vuelva a ocurrir. Eso debiera ser lo único, pero para que lleguemos a ese momento tenemos que cambiar culturalmente y tenemos que, digamos, enseñar a las futuras generaciones, digamos, otro modo de relacionarnos. A validar todas las experiencias. Bueno, agregar que efectivamente, si bien hoy día la política pública del Estado chileno es la denuncia, no todas las mujeres quieren denunciar. Y no para todas las mujeres esta es una solución. Y desde ahí también nosotras, como decía Alejandro, instamos la organización entre mujeres. Hoy día existe una iniciativa que surge en pandemia y las feministas llegaron mucho más rápido que el Estado a responder, que se llama En Red Nos Cuidamos. Nosotras pensamos que la principal protección de nosotras también está en generar las complicidades. Muchas hemos sido vulneradas, todas las mujeres hemos vivido violencia, alguna manifestación de violencia de una u otra forma, y somos nosotras también las que generamos las complicidades y las redes de protección. Estas son necesarias, tenemos que articularnos, tenemos que protegernos, porque hoy día el Estado chileno no nos está protegiendo, pero no por eso no le vamos a restar también su responsabilidad, porque son ellos quienes tienen los recursos y el mandato para generar las redes de protección adecuadas. Sin embargo, nosotras también instamos a esta colaboración entre mujeres y a esta protección entre mujeres que es tan potente y que efectivamente ha salvado muchas vidas. Ahora me gustaría reivindicar, sí, dos fallos jurídicos, uno específicamente de Nabila, pese a todo lo que se intentó para atacarla moralmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique basa su sentencia en el relato de ella, porque le cree. Y nosotras celebramos eso, que es excepcional, cuando esa debiera ser la regla general. Y también en el caso de Martín Pradena, queda con prisión preventiva porque se cree en el relato de Antonia y en lo que le cuenta a sus amigas. Nuevamente nos encontramos con estas excepciones. Lamentablemente en el caso de Nabila, la Corte Suprema luego, en un acto claro de misoginia y desprecio hacia todas nosotras las mujeres, rebaja la pena porque señala que no hubo un femicidio porque no tuvo la intención de matarla. Sin embargo, nosotras sí pensamos que desde el Poder Judicial, desde la institucionalidad, desde Carabineros, nuestro relato debiera tener el principal valor. Ninguna mujer va a ir contenta a contar o va a ir de broma a contar las agresiones que está viviendo. Por lo tanto, hay que relevar de nuevo nuestro relato y poner la creencia en nosotras. Y nosotras abogamos también por eso. Por supuesto. Quería también agregar que hay otro aspecto que no hemos tocado, que también es muy central en que las mujeres no denuncien, y muchas veces la dependencia económica. La dependencia económica no solamente personal, sino también de los hijos. Y creo que en este sentido también es importante avanzar en redes de apoyo económico que permitan a las mujeres terminar, por ejemplo, la convivencia con un agresor, que muchas veces no lo hacen porque no pueden, porque no tienen dónde ir, no tienen, digamos... Y los aparatos del Estado, además, las mujeres sospechosas cuando es pobre, entonces van a querer quitarle los hijos. Y eso hace o induce a las mujeres a ocultar lo que viven en cuatro paredes. Entonces, creo que el apoyo económico a las mujeres, tanto no solamente en posibilidades laborales, sino que apoyo económico, digamos, per se, sobre todo en situación de vulnerabilidad, y que ese apoyo le permite vivir a ella en las condiciones en que ella requiere, si tiene hijos, con sus hijos, porque no sacamos nada con ofrecerle ayuda a las mujeres solas. Si los hijos se los van a mandar a otro lado, esa mujer no va a querer recibir esa ayuda. Y lo hemos visto en pandemia, que las residencias
sanitarias no funcionan en parte por eso, porque son residencias sanitarias para la persona contagiada, pero no se hace cargo de su realidad familiar. Incluso, Alejandra, yo agregaría también a las familias, ¿no? Como en las familias que tienen una mujer, ¿no es cierto?, que ha sido víctima de feminicidio, ¿no? Que quedan hijos también al cuidado de otros parientes, también debiera estar incluida dentro de este apoyo económico, ¿no es cierto?, de poder proyectar esta vida, ¿no es cierto?, de los hijos, de su familia, con esta pérdida. O sea, también es una forma de reparar, de alguna manera, también cuando ha ocurrido la violencia. Claro, y que los hijos no vayan a vivir con el agresor, que a veces exactamente lo que se resuelve es que, bueno, murió ella, pero los hijos viven con el asesino de su madre. Tienen que pelear la custodia, ¿no?, de esos hijos. Exactamente. Y también hemos tenido mujeres que se han suicidado escapando de la violencia del agresor, y después el agresor tiene la custodia de sus hijos como si nada. Eso también nosotras lo hemos manifestado en el suicidio femicida. Por eso es importante, no estamos hablando de que finalmente estas políticas públicas que estamos de alguna manera criticando a través de este informe también, que hablan de que esta es la puerta de entrada, pero finalmente no solamente queda en la entrada, sino que pareciera que esta es la solución al problema de la violencia, cuando acá estamos hablando de que es intersectorial, ¿no?, de que es una mirada global de una violencia que es en el continuo de la vida de una mujer, desde que es niña hasta que es adulta mayor, y que finalmente no va teniendo respuestas a eso que tú dices, Alejandra, con respecto a la vivienda, con respecto a la pobreza, que son violencias estructurales. Entonces, acá no solamente esto se trata de una violencia de pareja a puertas cerradas, sino que es una violencia estructural que es vivida desde otras políticas públicas también, que no incorporan a la mujer como una beneficiaria directa o justamente para generar esa independencia, ¿no?, esa libertad, esa autonomía. Exacto. Entonces, es una mirada mucho más global y estructural lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, eso es lo que se propone. Hoy día estamos enfocadas en algo muy puntual, pequeño, que quisimos constatar, que quisimos mirar y escuchar también a las mujeres, agradecerles por compartir su experiencia, contarles que una vez que sacamos la información a priori, contamos que íbamos a hacer esto, comenzaron a llegar muchas más denuncias, muchas mujeres han compartido por las redes sociales también su experiencia, en un tenor similar. La gran mayoría ha sido una mala experiencia y excepcionalmente alguna que señala que tuvo suerte. Bien indicado, nosotras apuntamos a este cambio estructural, a este cambio cultural, político y social que se requiere. Las feministas pensamos que hay que terminar con el patriarcado y estamos luchando para eso, y cada una de estas investigaciones, acciones, manifestaciones que vamos haciendo quieren y apuntan un poco hacia allá. Bueno, esto es lo que pudimos entregar hoy día, contar que el formulario va a estar en nuestra página web, que se me fue el informe. Ahí está. El informe de esta investigación está en la página web, lo pueden descargar, pueden hacernos consultas también, ahí va a estar para uso libre, como todo lo que hacemos nosotras en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también contarles que este miércoles 25 de noviembre tenemos más de 56 puntos simultáneos en los que nos vamos a manifestar a las mujeres a lo largo de todo Chile. Pueden buscar también en nuestras redes sociales el punto, la región, el lugar en donde se encuentran, y si no hay alguna acción, háganla, compañera, un cartel, una velatón, distancia física, pero más juntas que nunca, porque este 25 es nuestro, también va a ser histórico, y estamos repartidas por todo Chile, y hoy día también esto nos permite mirarnos, encontrarnos virtualmente, pero estar más juntas que nunca. Abajo el patriarcado, abajo los pacos también, compañera. Agradecer entonces a Alejandra. Muchas gracias, Alejandra, también. Que aceptaras la invitación. Gracias a la compañera que está haciendo la lengua de señas. A Paula. Andrea, maravillosa. Gracias, y gracias al equipo con el que pudimos llevar a cabo este estudio también. Y muchas gracias también a las compañeras que lo hicieron, y esto va a quedar grabado en nuestra página web por si quieren compartirlo, difundirlo, o volver a mirarlo también para poder escuchar estas tremendas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao.